Bueno, vamos a continuar entonces. Estamos en el capítulo 4 del versículo 12 y al 16 de Efesios. Tal vez hoy podríamos terminar esa sección para luego entrar a la siguiente. Lo voy a leer, o más bien, ¿lo quieres leer tú, Martín? Si estás ahí, puedes leerlo. De Efesios 4, 12 al 16, por favor. Claro que sí. Gracias, Martín. Efesios 4 del 12. Sí, si quieres desde el 11, porque de ahí partimos del 11 al 16. Sí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, muchas gracias. Esta sección me gusta mucho porque habíamos comentado que en Romanos 12 y en Efesios 4, Pablo, cuando empieza a hablar de la condición o el andar cristiano o el andar en esta tierra, ¿verdad? Después de entender o aprender acerca de nuestra posición, sentados juntamente con Cristo, pero andando en esta tierra, ¿verdad? Y lo primero que hace Pablo en Romanos 12 y aquí en Efesios 4 es recordarnos o hacernos saber que el creyente o el que ha nacido de nuevo está en medio de un cuerpo o es parte de un cuerpo. Es decir, nos pone en el contexto de una familia, de un edificio, de un cuerpo. Y ahí en ese cuerpo es donde tenemos que funcionar, es donde Dios nos va a edificar. Y a través de los dones que Dios da a las personas o mediante el Espíritu Santo a los creyentes, Dios nos da dones o capacidades para el servicio, para edificar mutuamente. Ya estudiamos 3 textos que es Efesios 4, Corintios 12 y Romanos 12. Entonces, dependiendo de el don o la capacidad que Dios da a cada uno, esa función o actividad que Dios nos da, la ejercemos o la ejercitamos en medio de la iglesia, ¿verdad? Y repito que la iglesia no es la reunión del domingo únicamente, ¿verdad? La reunión del domingo es eso, solo parte de las actividades que tiene la iglesia, pero toda la semana la iglesia está viva, está activa y hay muchas formas en las que los creyentes nos edificamos mutuamente. Entonces, en ese contexto de un cuerpo, ese contexto de un cuerpo es lo primero que Pablo le da a conocer al creyente, ¿verdad? Fuimos pasados de muerte a vida, estamos sentados juntamente con Cristo, somos miembros de la familia de Dios, somos justos, somos aceptos, somos adoptados. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el hombre interior nos fortalece con poder y estás en medio de un cuerpo, eres parte de un cuerpo.
Y después Dios capacita a los creyentes. En este caso habla de pastores maestros en el contexto ya de la iglesia establecida. Y a partir de ahí viene una serie de objetivos, o dice a fin de, ¿verdad? Hasta que todos lo repite varias veces. Si quieren, vamos a verlo. Pero dice, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y a partir del 12 viene ¿para qué hizo eso? ¿Para qué Dios pone dones en la iglesia? Entonces, en el 12 dice, a fin de, ¿verdad? Ese es el propósito, esa es la meta de que haya pastores maestros en la iglesia de hoy, es para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Parece que en esta sección que leyó Martín, podríamos estar haciendo esa pregunta, ¿para qué? Y el mismo texto la contesta. Hay una finalidad importante. Entonces, también en el 13 dice, podríamos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué somos edificados? O hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En el 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? En el 15, seguir la verdad en amor, crezcamos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, según la actividad. Al final del 16 dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, para mí está muy, muy claro y parecería un poquito repetitivo de pronto, pero Dios nos pone en medio de un cuerpo que es la iglesia global y la iglesia local, para edificarnos. Ahí es donde el creyente va a crecer en conocimiento de las Escrituras, conocimiento del Señor, en servicio unos a otros, en unidad de la fe, en ayuda mutua, ¿verdad? Entonces, no hay mejor lugar o mejor, pues sí, un mejor lugar donde el creyente pueda crecer y estar que en medio de la iglesia. ¿Aquí tienen algún comentario, alguna observación? ¿Nadie? Vamos. Entonces, habíamos dicho que en el 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar también había comentado Víctor que era equipar o capacitar. Esa es una de las funciones de los pastores maestros, de los ancianos en las iglesias. La idea o el trabajo de los pastores en medio de las iglesias no es que ellos hagan toda la obra del ministerio, ¿verdad? A veces quizá el concepto es ese, que al pastor, como se le paga o se le da algún sueldo, él es el encargado de hacer todo, ¿verdad? O él mismo se atribuye esa responsabilidad de hacer todo, de predicar, visitar, orar, enseñar. Víctor decía del hombre orquesta, la persona que está haciendo todo, pero realmente la función principal, o una de las funciones, porque habíamos visto que es enseñar la verdad y las oraciones, ¿verdad? La doctrina, las oraciones, pero el propósito es equipar a los santos. Ellos son los responsables de equipar a los creyentes para que los creyentes, la iglesia, sean los que hagan el ministerio, la obra del ministerio. Esta palabra ministerio aquí en el versículo 12 es la misma palabra que habíamos encontrado en Primera de Corintios 12, que dice, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra ministerios es la palabra que significa servicio, ¿verdad? Y esta es la misma, dice, equipar a los santos para la obra del servicio. Ahí está la palabra perfeccionamiento, equipamiento, capacitar. Entonces, si hay algo en que los creyentes maduros o los pastores en las iglesias tendríamos que hacer, no es la obra del ministerio, sino es equipar a los santos, a los creyentes desde un nivel básico hasta un nivel de conocimiento de las escrituras más profundo, y de servicio es equiparlos e impulsarlos a los creyentes para que ellos hagan la obra del servicio. Es impresionante ver cómo las personas tienen diversas capacidades de todo tipo. Habíamos hablado, por ejemplo, no solo de talentos, me refiero a talentos, sino también a lo que el Espíritu Santo puede hacer en las personas, ¿verdad? Y cuando una persona está en el lugar correcto, en el lugar indicado o en la actividad indicada, es impresionante ver lo que se puede lograr cuando una persona está desarrollando la actividad que Dios le ha puesto a hacer o donde le ha capacitado. Se pueden ver cosas impresionantes de la obra de Dios, porque eso es lo que hace mejor, eso es lo que sabe hacer, eso es lo que sabe trabajar, es donde puede servir y desarrollarse. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio, y así es como se edifica la iglesia. Así es donde nos edificamos. Y tenemos en mente, por ejemplo, los 7 dones de Romanos 12. Entonces, el que tiene el don de profecía, ¿verdad? Habla constantemente la verdad, enseña la verdad, expone la verdad, o evidencia la mentira también, o el error. Sí, es como voy a decir, como un perro guardián, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, cuando otros están haciendo diferentes actividades, el profeta es como un perro guardián que está cuidando que la iglesia no sea dañada con el error, con la mentira, con malas intenciones de personas que entran a las iglesias, y expone la verdad. Civic. Gracias, Rafa. Nada más, ahorita me llamaba la atención lo que comentabas, pues, y que hemos visto, ¿no? En la iglesia tradicional. O sea, lo que estás platicando es en un contexto de que todos entendemos cómo debe operar una iglesia, pues. Pero digamos, en lo normal, ahora que platicábamos con el hermano Gerson, que él está allá en Kirguistán, ¿no? Y que es un país musulmán, pobre, con un PIB per cápita como de 3,000 y cachito de dólares, ¿no? Y decía que la gente le va a pedir dinero porque pues él es como saben que es misionero y pues debe traer dinero pues para, o sea, mucho contexto o sea, de hecho yo lo creía también, pues, que por ejemplo, pues los bautistas, ¿no? Pues tienen dinero, ¿no? Les mandan mucho dinero pues, para darle a la gente o para convencer, no sé, pues, para convencer, o sea, es otra forma de entenderlas, pues, en base a la ignorancia, pues, se piensa que como que es una organización basada en recursos, ¿no? Y muchas veces también en los institutos bíblicos se enseña también el cómo establecer una iglesia, ¿no? El ABC, o sea, vas, te preparas para ser pastor y vas a un lugar y buscas una familia que tenga una familia ancla, ¿no?
y de ahí empiezas a enseñar con esa familia ancla que te sostenga económicamente y después invitar así más gente, como que es un modelo de reproducción, pues donde queda fuera de contexto esto de que Dios va a traer es el que va a armar el cuerpo. O sea, hay muchas Sí. técnicas de, supongo que hay libros también, no conozco ninguno, de técnicas de formar una iglesia, ¿no? Independientemente de los dones, no sé cómo veas. Sí, hay libros y de hecho el domingo que nos compartió Oscar Montemayor, de la iglesia donde él venía, pues, esa iglesia tenía un tipo de manual, pues, de cómo establecer iglesias y tenía una metodología, pues, de enviar a un pastor líder y luego un pastor ayudante, estar en una avenida principal, o sea, poner el edificio, establecer la renta o rentar un edificio o un local en una avenida principal y un letrero en un lugar visible. O sea, el manual estaba muy así, pues muy desarrollado de cómo establecer una iglesia. Y yo pienso que no son malas ideas, pero realmente no es como se establece la iglesia. Es decir, el plan no es un plan como de mercadotecnia o de negocios en un mapa y poner dónde vamos a estar, sino lo vemos en el libro de los Hechos, donde el que tiene la dirección de esas cosas es el Espíritu Santo y él detiene, impulsa, ¿cómo se llama? Genera recursos y hace la obra hasta en la cárcel, en fin, ¿no? Entonces, libros sí hay, yo he leído alguno que otro así de cómo hacer que la iglesia crezca. Había un libro de un hombre coreano, una iglesia que creció muchísimo a miles, por un tiempo fue, no sé si todavía es la iglesia más grande del mundo, Paul Jong-il Cho creo que se llamaba, y luego su hijo, y hablaba de su estrategia, pues, y él hablaba de, dice, las mujeres acá en la cultura oriental son muy fieles, son más fieles que los hombres, entonces ponía como directoras o como líderes de grupos en casa a mujeres, y eran grupos pequeños por toda la ciudad, rentaban camiones para que hicieran una logística para traer a todos a los domingos. En fin, había una estrategia, pues, ¿verdad? Pero no, o sea, repito, aunque puede haber buenas ideas de cómo edificar a los creyentes o impulsarlos y ayudarlos, etcétera, pero es una obra completamente dependiente de lo que el Espíritu quiere hacer. Y algo muy interesante que traía aquí en la mente es que cuando Pablo habla de estos a fin de, hasta que todos lleguemos o para que, en ningún momento en este texto, y creo que no lo encuentro en otro lugar, habla de en aspectos cuantitativos o de números. Nunca es que haya más personas congregadas. Creo que no, Pablo no lo ve así, pues nunca es que haya más personas congregadas, sino siempre es cualitativo, por decir, o madurez espiritual. Todas estas metas son metas espirituales, de madurez, de conocimiento de la verdad, de conocimiento de Dios. Y si en algún lugar las iglesias son más grandes que otras, eso es completamente obra y plan del Señor, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna observación de hasta aquí? Bueno, seguimos. Entonces, los pastores maestros. Rafa, Sí. Yo sí tengo otra pregunta. Sí. O sea, me preguntaban a mí si en la iglesia, o alguna vez hemos preguntado eso, ¿no? Si hacemos campañas evangelísticas
para ir como a invitar gente, pues. Sí. ¿No quieras comentar sobre eso? Pues en un tiempo, cuando más joven, estábamos en medio de otras iglesias allá en Ciudad de México. Se hacían algún tipo de actividades de diferentes formas, pues, tanto con música o con alguna obra de teatro evangelística o desayunos. Y sí, evidentemente, personas se convirtieron al Señor, pues, a través de el testimonio de alguien que los invitó y escucharon el Evangelio. Yo pienso que hay la libertad para hacerlo. Si es el momento, si es el tiempo, si hay los recursos, no sé, o sea, sí, es un medio para hacerlo. Si el Espíritu está impulsando, no veo por qué no hacerlo, pues de alguna manera, algún evento para invitar nuevos, invitar amigos, familia, y compartirles en un evento el Evangelio. Me acuerdo ahorita lo que estudiamos de Cornelio, ¿verdad? Que Cornelio, pues a lo mejor también por la posición que tenía en su familia, ¿no? Como soldado romano y como influyente en su familia, también fue impulsado por el Espíritu, ¿no? Decir, llama a Pedro y a Pedro Dios le dice, ve. Y Cornelio reúne en su casa a sus familias, amigos, a gente. Y Pedro llega, podría ser ese, no sé, un evento evangelístico, ¿no? De alguna manera, pero no está sujeto, yo creo que a plan humano, pues, o a estrategia humana, ¿verdad? A veces usamos o abusamos de ese tipo de estrategias, como con música, ¿cómo se llama? Con mensaje evangelístico, con música ambiental, como preparar el momento de alguna manera, ¿cómo se puede decir? No sé si subliminal, ¿no? Pero creo que hemos abusado de ese tipo de cosas, ¿no? O ven por tu milagro, y para que la gente vaya, pues, pero no es algo impulsado por el Espíritu de Dios, sino completamente humano. No sé si alguien más quiera comentar al respecto de esto, pero si hay la oportunidad de reunir personas interesadas y en el momento que el Espíritu lo pone para compartir el Evangelio, creo que se puede hacer, se debe hacer. Rafa. Sí, Víctor. Bueno, yo con esa situación digamos, de las campañas y demás, yo algo que puedo mencionar como experiencia, ahora sí que yo hice la oración como 10 veces, ¿no? O sea, me invitaron a 2 o 3 campañas, luego a un evento y luego 2 o 3 obras de teatro evangelísticas, y en todas levantaba la mano, ¿no? Y en todas hacía la oración. Es obvio que eso no tiene nada que ver con una conversión real, con el llegar a Cristo realmente, pero sí me consta a mí que ha habido gente que en esos eventos sí han llegado al Señor y han entendido el Evangelio y han entendido la manera en que el nuevo nacimiento, al menos entienden esa situación o entienden el Evangelio, y ahí comienza su proceso de crecimiento espiritual. Obviamente todos nacemos de nuevo, somos bebés espirituales, y ahí comienza todo el proceso de crecimiento como es en la vida normal de un ser humano, en la parte física. Pero sí también creo yo que no necesariamente, o sea, hay algunas iglesias que están llenas porque se da más énfasis en el aspecto emocional. Como bien dices, la música, haz de cuenta que parecen hasta conciertos, ¿no? Que no tienen nada de malo, pero a lo mejor yo diría que ese tipo de iglesias más bien deberían de ser para gente más madura espiritualmente, para que no se deje llevar por la parte emocional. Pero ahí como que se invierten los papeles. Se hace más atractivo para que la gente llegue, y a veces lo que quieren es
tener que, o sea, estar manteniendo a la gente por muchas razones, ¿no? Que pueden ser buenas la mayoría de ellas, pero como que se ha hecho más humana la iglesia en lugar de ser más espiritual. Yo lo que sí creo es que seguramente habrá iglesias que su enfoque sea completamente evangelístico, aunque doctrinalmente o al interior haya más detalles que otras, pero sí creo yo firmemente en que nosotros debemos de ser intencionales, porque si no, ¿dónde dejamos a Mateo 28, no? O sea, tenemos que ir, no hay vuelta de hoja, y a veces nos escondemos en decir, ¿sabes qué? Pues mira, si Dios no lo ha puesto es señal de que no me está llamando, pero espérame, a lo mejor te está llamando de alguna manera, pero como tú tienes o estás cerrado en una forma de entender el cómo compartir el evangelio, cómo decirle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo decirles que el cielo y el infierno sí existe y que no te vas a ir porque eres buena persona o porque das limosnas o porque yo no mato, no robo, no hago mal a nadie, entonces yo estoy bien. ¿Cómo no es cierto el hecho de que todos, muchos dicen, es que todos nos vamos a salvar? Muchos dicen, no, es que Dios es bueno y a nadie va a condenar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de decirle a la gente que eso es una gran mentira que está impulsada por las religiones, por los pensamientos humanistas, por cualquier tipo de pensamiento, y decirles que solamente Cristo es el que salva y a través de Él es el único camino, la verdad, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa manera, es uno de los temas que he platicado con varias de las personas que hemos estado un poco involucrados en la parte de misiones y demás. Sí, yo soy firme, o sea, firmemente creo que debemos de ser intencionales. No debemos de ser activistas, porque el activismo pues lleva a convertir el evangelio, lo lleva a convertir en algo que sea como de ayuda humanitaria. Y más bien la ayuda humanitaria debe ser parte, ¿no? O sea, Santiago lo dice también y la Biblia, pero muchas veces ni siquiera nuestro vecino sabe que somos creyentes. Ni siquiera la gente de nuestro trabajo o nuestros amigos con los que más nos juntamos, muchos de ellos ni siquiera saben que somos creyentes. ¿Y cómo entonces no quiere decir que tengamos que, por el hecho de que no es que la ley dice y tienes que hacerlo, pero cómo es posible que si en nosotros está el Señor, no podamos o no queramos tener el gozo de decirle a mi persona, a la persona que está hablando mío, oye, es que la verdad es que Dios ha cambiado mi vida. Entonces, yo sí creo en los grupos de estudio, yo sí creo en que invitar a los vecinos a algún estudio bíblico, invitar a los vecinos eventualmente, a lo mejor congregarse, pues necesitan tener un poquito ya más de camino recorrido en conocimiento de la palabra y demás, porque pues a lo mejor algunos hasta se pueden asustar, ¿no? Pero como dicen por ahí, el justo medio, creo que generalmente el justo medio es lo más acercado a la verdad. Ni un activismo total, ni una pasividad total, sino una acción verdaderamente enfocada en la palabra, donde Mateo 28 nos dice, donde un montón de partes de la Escritura dice que nosotros somos emisarios, nosotros somos enviados por el Señor para que la gente en el mundo conozca el Evangelio. Entonces, bueno, es un comentario muy personal que es muy digno de debate y a lo mejor podríamos estarnos aquí horas y horas o días, pero yo sí creo firmemente que como creyentes debemos de ser intencionales y estar sensibles a lo que el Señor quiere de nosotros. No por obras o no por obligación, por decirlo así, pero intrínsecamente también hay una obligación, pues está en la Escritura. Pero el hacerlo con el gozo de saber que las personas pueden entender por qué Dios ha cambiado mi vida. No soy perfecto, pero Él ha cambiado mi vida y mi enfoque. Hoy sí estoy yo o sea, hoy tengo vida eterna, no la tenía antes. Entonces, ¿cómo la gente puedo explicarle a la gente que hoy tengo vida eterna y si me muero ahorita estoy plenamente seguro de dónde estaré mañana? Bueno, el día que resucite, que el Señor me resucite o que me llegue en el arrebatamiento, o sea, ya, eso ya son otro tipo de posturas doctrinales, pero, ¿cómo
decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida, eso solo puede ser de manera intencional y de manera testimonial, que la gente me diga, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué no te emborrachas? ¿Por qué no haces esto? Oye, y te veo contento y te veo feliz, que también la felicidad no es un fin, sino es un resultado de, pero ¿por qué eres así? Entonces la gente debe de notarlo y de nosotros debemos de ser intencionales. Entonces es nada más un comentario pues ahí al margen. Sí, gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, Víctor. Sí, pienso que a veces la iglesia está demasiado enfocada hacia adentro, pues, y yo también creo que cuando el cuerpo está funcionando, o sea, cuando Dios pone en la iglesia los que sirven y los que enseñan y los que exhortan y que tienen misericordia, el que preside y los que dan y el que tiene la exposición de la verdad como profecía. Cuando la iglesia está funcionando como un cuerpo, invariablemente la iglesia tiene que ver hacia afuera, hacia el evangelismo, hacia compartir. Y de hecho, esa misma, la misma forma de vida de la iglesia es luz en donde está, pues, y los creyentes tenemos que estar prestos para compartir el evangelio. Una vez hablábamos le llamé creo que algo así como que Dios nos pone como que en un foro en algún momento de nuestras vidas, o por decir algo, en el micrófono, ¿no? Un ejemplo de eso era, no sé, en una reunión de trabajo de fin de año, por decir algo, una posada de fin de año con los del trabajo y estamos ahí para convivir y cerrar el año con los compañeros. Y de pronto a lo mejor alguien nos pregunta, oye, ¿y tú no celebras la Navidad? ¿Verdad? O ¿qué significado tiene para ti la Navidad? Y ya estás en el foro, pues ya tienes el micrófono y es el momento para compartir acerca de la fe. Y creo que debemos estar listos y preparados para ese momento, cuando se nos da el micrófono, poder de alguna manera verdadera, inteligente, con argumentos, hablar acerca de nuestra fe y de Jesucristo. Julio Beltrán, que también nos compartió, fue en diciembre, ¿no? Que él nos compartió, nos decía cómo se convirtió a Cristo. Una joven o una persona le dijo, ¿cómo fue que le dijo Cristo te ama? Algo así fue. Y al principio Julio pues se molestó, pero luego reflexionó en eso y eso lo llevó a convertirse, pues. Entonces, en el momento que esta persona se le dio el micrófono, fue el momento que Dios usó para hablar, pues, para decirle un argumento, una verdad, y que te sacude y te trastorna la vida. Yo pienso que esas oportunidades, esos momentos, Dios nos los da a todos y la iglesia se convierte, como decía, no en una reunión de domingo, sino en donde quiera que estamos, la iglesia está viva y tiene esas oportunidades para expresar la fe, el amor de Dios y las convicciones, como tú dices, hablar acerca de la eternidad, en fin. Bueno, entonces, hablamos acerca de la edificación del cuerpo. Me gusta esta parte del versículo 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vean que también no es cuantitativo, ¿verdad? No, Pablo no está en su mente hablando acerca de el fin es tener grupos de tal número de personas congregadas en un lugar, sino siempre es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Y creo que ese debe ser nuestro enfoque, cuando el enfoque de los pastores maestros se va hacia los números,
ya perdió el rumbo, pues ya perdimos el objetivo, ya perdimos, todo se desbalancea cuando estamos observando los números, si hay más gente, si vienen más al domingo, si hay más ofrendas, todo eso distorsiona la razón de ser de la iglesia. Y solo como un ejemplo, recientemente que terminamos de estudiar Santiago y Juan, bueno, nos fuimos a través de las cartas de Pablo primero y luego Pedro, Juan, Santiago. Una de las cosas que notamos o que observamos es la unidad de los escritos de estas cuatro personas, ¿verdad? En personalidad, Pablo, Pedro, Juan y Santiago, y en estilo de escritura, vemos que son diferentes, cada uno tiene su estilo de escritura, ¿verdad? Pero cuando llegan al punto de doctrina, es impresionante la unidad doctrinal que tienen estos cuatro varones, ¿verdad? En sus escritos. Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Santiago quizá es el que está con un estilo más, ¿cómo se puede decir? Más diferente o más enfocado a la injusticia de la sociedad o al accionar o la fe manifestada en obras. Quizás un poco el enfoque más diferente, ¿verdad? Pero no deja de estar en la verdad. Doctrinalmente tiene el fundamento, la estructura doctrinal muy buena, Santiago. Y una observación que hicimos también recientemente y podemos recordarla, está justamente ahí en Hechos 15, que ya se volvió también un texto de referencia. Si quieren, vamos ahí en Hechos 15. Habíamos estudiado que Hechos 15 es esta reunión ¿cómo se llama? Aquí el título es Concilio en Jerusalén, pero estoy buscando otro nombre. ¿Qué nombre le podríamos poner, Vic, a esta reunión de Hechos 15? El Concilio de Jerusalén. Pero otro más, ¿La jalada de orejas a Pablo o qué? ¿Cómo? Jalada de orejas a Pablo. ¿Jalada de orejas? A Pablo. No sé, pues. O sea, ahí en esa reunión hemos comentado que, aunque no lo menciona, bueno, están la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad? En esa reunión. Puede llamarse como la reunión de los grandes, ¿no? La reunión de los grandes, algo así, sí, esa es la idea. Ellos sin saberlo están reunidos, sin saber, yo creo, el alcance de esa reunión y de sus escritos, ¿verdad? En fin, pero miren, cuando dice después, en el versículo 7 dice, después de mucha discusión, porque ya el asunto era de que algunos le decían a Pablo que si no se circuncidaban no podían ser salvos, ¿no? Entonces, con esas discusiones mandaron traer a Pablo a Jerusalén y se reúnen para tratar este asunto. Entonces Pedro se levanta en el 7 y dice, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está claramente haciendo referencia justamente a Cornelio, ¿verdad? La reunión con Cornelio. Y dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y vean esta declaración de Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces, vean cómo escuchar a Pedro decir que es por la fe y por la gracia, más bien me parecería estar escuchando a Pablo, ¿verdad? Y a esto es a lo que me refiero cuando hablamos de la unidad de la fe. Tenían su estilo cada uno, su ministerio cada uno, en un momento coincidieron en el tiempo, en muchos momentos vivieron separados y tuvieron fines diferentes, lo mismo que Juan y Santiago, pero el punto es este, que Pablo, Pedro, Juan y Santiago, con sus diferencias de ministerios o momentos o rutas o personalidad o estilo de escritura, pero es impresionante la unidad de la doctrina que están enseñando. Y creo que eso es un objetivo importante que hace el Espíritu Santo, que logra el Espíritu Santo en las iglesias, tener unidad en la fe. ¿Qué es lo que creemos? Yo sí entiendo también que hay procesos o hay momentos de cada creyente, ¿verdad? Cada creyente en la iglesia, digamos, si es una iglesia de 50, 100, 150 personas, no sé, cada uno vive su propio proceso de crecimiento en el Señor, ¿verdad? Algunos son bebés en Cristo, otros a lo mejor están ahí, ni siquiera son salvos o no han entendido el evangelio, pero tienen el hambre de aprender. Otros son, están en proceso de crecimiento a través de tribulaciones y luchas. Otros más maduros que enseñan a los creyentes, o hermanas también maduras que enseñan a otras. Cada uno está en su propio proceso de crecimiento, pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y es impresionante cuando un grupo de creyentes, si le preguntas a uno o le preguntas a otro, o alguien comparte y luego comparte otro, que hablan de lo mismo. Me llamó la atención lo que Oscar compartió el domingo, que dijo algo así como, es un texto que ustedes ya conocen, ya lo hemos estudiado, y a la manera de broma, creo que lo dijo de broma, ¿no? Que dijo, pues es lo que hay, ¿verdad? En ese sentido, está padre eso, pues, porque no viene a predicar algo, ¿cómo puedo decir? Algo novedoso o algo, una doctrina nueva, pues, ¿verdad? Sino esa unidad de la fe, lo que hemos estudiado, lo que creemos, es donde seguimos creciendo, es lo que seguimos reforzando y aprendiendo y escuchando. También yo sí entiendo que hay puntos de vista diferentes o ilustraciones nuevas o algo que no habíamos encontrado en algún texto y Dios lo enseña a través de un creyente, pero todos tenemos esa unidad de la fe, ¿no? Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, es el mismo Hijo de Dios para todos, es lo que hemos estudiado y conocido de él, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 me parece muy interesante también, siguiendo con la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué están los pastores maestros? ¿Para qué equipamos a los santos? Hasta que todos lleguemos. Y en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto ocurre tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. El error
está disfrazado de muchas maneras y podría estar en medio de las iglesias también, el error. Y justamente cuando estudiamos la verdad, conocemos la verdad, crecemos en la verdad, la enseñamos, la reforzamos, la memorizamos, es fácil o es más fácil identificar el error. Alguna doctrina, dice todo viento de doctrina, alguna doctrina equivocada, nueva o disfrazada, todos estamos listos para identificarla y poder rechazarla o tener argumentos en contra de esas doctrinas. Hay ocasiones donde salen libros nuevos de líderes, pastores o personas famosas, libros cristianos, pues, ¿verdad? Y veo que en algunos libros, no son todos, por supuesto, pero sí algunos libros pueden estar impregnados o con esa tendencia de doctrina nueva. Entonces, los pastores o los que enseñan que no están firmemente enseñando la verdad y siguiendo la verdad, están buscando recursos para enseñar en las iglesias, en las librerías cristianas, ¿no? A ver qué es lo novedoso, cuál es el libro más nuevo, qué es lo que está llamando la atención o qué forma nueva hay para atraer gente a Cristo o que venga a la iglesia, en fin, entonces se buscan recursos afuera que pueden ser dañinos. Y repito, hay libros muy buenos, pero igual en las librerías cristianas no están los recursos, digamos, para enseñar en las iglesias. A veces las librerías están justamente más llenas de vientos de doctrina, ¿no? Que la iglesia va para un lado y luego sale un libro nuevo, un material nuevo y la iglesia entonces empieza ese rumbo para enseñar a todos. En fin, aquí tienen algún comentario, observación. ¿Qué piensan? Nada. Eso, por ahí puse la palabra ion, que es la palabra maduro, ¿no? En donde dice en el versículo anterior, en el versículo 13, perfecto. Puede ser Es maduro. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Que es el proceso en el que estamos, ¿no? En el proceso de santificación. Una vez que somos justificados, ahora empieza un proceso de santificación donde el Señor nos lleva a través de más bien hacia la madurez espiritual, ¿no? En paralelo, como hay una madurez también natural o del hombre, ¿no? Y vemos personas se ve mucho en la construcción, pues, no sé si han tenido oportunidad de andar en la construcción y ahí ves a señores ya de 40, 50 años y se están empujando y picando las costillas y jugando y no sé, se revuelcan, a veces juegan luchitas, pues, y dices, oye, pues son personas ya mayores, pues, ¿no? Pero niños, pues, ¿no? Y el lenguaje también, la forma de comunicarse y todo, y de repente ves a jóvenes ya pues con responsabilidades, con madurez, pues o sea, no es una cuestión de edad, ¿no? Sino que y creo que el mismo propósito es el de Dios, ¿no? De llevarnos a un punto de madurez donde cada vez sea más la vida de Cristo en nosotros y menos nuestra vida, ¿no? Cada vez más enfocados en Él, cada vez la vida más espiritual y menos la vida centrada en nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esas las señales o las evidencias de una madura o la pregunta pudiera ser ¿cómo es existencia? Si preguntar
están siendo por Cristo. Y entonces nos da como el termómetro o sea, nos da la respuesta cómo los varones, pastores, maestros, equipando a los santos ocupados en servirse mutuamente con los diferentes dones y capacidades, madurando, no niños fluctuantes, que si la corriente va para allá, toda la iglesia va para allá, y si la corriente va para allá, no pueden distinguir. Una iglesia inmadura no distingue el error de la... eso es muy grave, pues. Y el 15 me gusta también porque dice, o sea, si no andamos a la deriva, llevados por vientos de doctrina y por hombres que engañan, el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está la ruta y ahí está bien marcado el camino, pues seguirla en amor. Y dice, crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ibas a decir algo, Víctor? No, creo que se te estaba cortando, ya chequé con algunos más y se estaba cortando como los últimos 2 minutos y se te cortó casi 1 minuto más o menos. Creo perdón, es que... algo de tu internet o algo, nomás verifiqué y a varios de nosotros llegaba la señal cortada. Bueno, nada más mencionaba eso, que ¿cuál sería el termómetro para definir si una iglesia está creciendo, el éxito de una iglesia o de unos pastores, ¿no? O de los líderes en la iglesia. Entonces, la respuesta que Pablo nos ofrece es en términos de madurez, de conocimiento del Señor, de ayuda mutua, de servicio, de ejercer o ejercitar los dones espirituales, de seguir la verdad en amor, de distinguir el error, ¿verdad? Y el 16 dice, acertar de sí por todas las coyunturas. Vean ahí el sentido de unidad, de estar muy bien embalados, pues, ¿verdad? Integrados unos con otros. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahí están los dones. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está muy interesante esta sección, pues, y esos son los términos en los que Pablo define a una comunidad de creyentes sana y creciente con base en el nuevo nacimiento. Somos parte de un cuerpo, el Espíritu nos ha capacitado, nos equipamos a los creyentes, están sirviendo, estamos unidos. Y vean, después viene a partir del 17 también, y lo que menciona Gálatas y la experiencia de los corintios, cuando la carne está activa, es justamente lo opuesto, ¿no? Hay división, hay grupitos, nadie se sirve unos a los otros, cada quien ve por lo suyo propio, están siendo engañados, o sea, hay una serie de deficiencias porque los creyentes no distinguen entre la carne y el espíritu, y no confiamos en el Señor para estar muertos juntamente con Cristo, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna observación? ¿Qué piensan? Quería comentar algo, pastor. Adelante, Martín. Muchas veces nos sentimos muy espirituales o espiritualmente muy orgullosos porque el Señor nos da cierto conocimiento de las Escrituras y a veces
presumimos que vivimos una vida crucificada y resucitada con Cristo, pero nos negamos a predicar el Evangelio, ¿no? Y nos engañamos a nosotros mismos, andando en la carne, centrados en nosotros mismos, porque Cristo está en los lugares celestiales a la diestra del Padre, aunque Él mismo es el Padre, Él es Dios. Pero Cristo puede estar en dos lugares al mismo tiempo, en los lugares celestiales y aquí en la tierra, en y a través de nosotros. Y si el Espíritu está reproduciendo la vida de Cristo en nosotros, el Señor va a estar predicando su evangelio, porque eso es lo que Él hacía cuando estaba aquí. Él predicaba el evangelio del reino. Entonces, decir que andas en el Espíritu y no tener deseos de compartir las buenas noticias es contradictorio a lo que dicen las Escrituras, ¿no? Sí. Eso. Sí, correcto, es contradictorio no hacerlo. Asumiendo que somos nacidos de nuevo y creyentes y que andamos en el Espíritu, sí, es contradictorio. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo creo que aquí podemos hacer una pausa y primero Dios, la próxima semana nos vamos a la siguiente sección que también está muy interesante, pues aquí lleva el título de la nueva vida en Cristo. Hay una espiral descendente. Así lo podemos describir los siguientes versículos. Que empieza en la mente. Recientemente estudiamos el libro de Esther desde una perspectiva de que es un cuadro de lo que sucede en el ser humano, pues en el alma, el espíritu humano, el espíritu de Dios, ¿cómo se llama? En la carne, ¿verdad? Entonces, enseguida, en los siguientes textos, un creyente puede estar dominado a su mente por la carne y empezar una descendente también de conflictos y pecado, pues, y Pablo dice, llama la atención que como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y esto es muy interesante también. Bueno, ¿alguien quiere despedirnos con una oración, por favor?